Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebrarán elecciones en Turquía. Elecciones generales y presidenciales. No son unas elecciones cualquiera, y esto suele decirse normalmente, esto no son unas elecciones cualquiera, son especiales. Bien, y no siempre sucede. A veces resulta que son unas elecciones cualquiera, pero no es el caso de las elecciones turcas de este año. Estamos dentro de 3 días o dentro de 2 días porque son el día 24, este mismo domingo. Y digo que no son unas elecciones cualquiera porque Turquía viene viviendo al límite desde hace ya 2 o 3 años. Vamos, al límite que hace solo 2 años, hace menos de 2 años, tuvo un golpe de Estado, un fallido golpe de Estado en el verano de 2016 y luego posteriormente una reforma constitucional. Esto ya fue en abril del año pasado. En estas elecciones, Erdogan y su partido, que se llama AKP, evidentemente van a por todas, porque son elecciones legislativas y elecciones presidenciales. De ganarlas, y hay muchas probabilidades de que las gane, Erdogan acumulará más poder que ningún otro líder turco desde Mustafa Kemal Atatürk y podrá así culminar su gran programa de reformas que según él está todavía a medio hacer. Eso es lo que él cuenta, que solo no ha hecho más que empezar. Los políticos, ya se sabe, especialmente este tipo de políticos, necesitan poco menos que toda una vida para llevar a cabo su programa de reformas, que consiste básicamente en ellos mismos. Bien, pero en Turquía hay oposición, no es una dictadura, o no todavía. La oposición está debilitada física y políticamente y se ha mostrado hasta la fecha incapaz de frenar el erdoganismo, que no es propiamente una ideología, pero sí al menos es una doctrina. En fin, si nos fijamos en lo que está sucediendo y lo que ha sucedido a lo largo de esta campaña electoral, nada ha cambiado en este aspecto. La oposición está dividida, muy dividida, en 5 partidos diferentes, con 5 programas y a los que solo une el deseo de sacar a Erdogan del poder. En fin, yo creo que razones para hacerlo tienen muchas. Lo que les van a faltar, una vez más, serán los votos. Durante los 2 últimos años, Turquía ha vivido lo más parecido, o ha vivido encima de lo más parecido a una montaña rusa. Si nos fijamos desde el año, 2-3 últimos años, desde el año 2015. Y no tanto porque lo hayan querido los turcos, que no creo que si les hubiésemos preguntado hace 3 años, ¿queréis de verdad pasar por todo esto que os va a tocar pasar? Pues seguramente nos responderían que no, que estaban bien como estaban, ¿no? No tanto por el deseo del propio pueblo turco, sino porque ha sido el deseo del presidente lo conocemos todos, Recep Tayyip Erdogan, es probablemente el presidente de Turquía más famoso, y no miento, desde Atatürk, al menos famoso internacionalmente, y desde luego no sé si seguirá o no seguirá al frente de la presidencia, es muy probable que siga, pero en el caso de que pierda las elecciones, en el improbable caso de que pierda las elecciones, se le seguiría recordando durante mucho tiempo porque ha marcado lo que llevamos de siglo, que lleva 15 años en el poder, ya como presidente, ya como primer ministro. Bien, en los últimos 3 años en Turquía se han celebrado 2 elecciones parlamentarias, las 2 en el año 2015, creo que fue una a mediados de año y otra a finales de año. Hubo un referéndum constitucional, que fue, como os he dicho antes, en el mes de abril de 2017. Un golpe de Estado fracasado, que fue en julio de 2016 y que aquí ya en la contracrónica, las elecciones no, porque todavía no existía el programa, pero tanto el referéndum como el golpe de Estado sí que lo traté aquí en este programa, y lo traté especialmente el golpe de Estado con bastante celo, ¿no? Y luego, además de eso, o como consecuencia de todo eso, una megapurga interna que se ha saldado hasta la fecha, pues algo así como con 150.000 personas afectadas, de las cuales unas 16.000 han sido arrestadas y encarceladas en buena parte. Hay una prisión cerca de Estambul donde tienen ahí metidos políticos, periodistas, militares, y todo el que pasaba por allí o que era un poco sospechoso, pues lo han metido para adentro, ¿no? El resto, pues, han sido despedidas de sus trabajos y sometidas a vigilancia especial. En fin, de esto encontraréis reportajes periodísticos un montón que se han hecho a lo largo de los últimos 2 años, sobre la purga turca. Creo que tiene hasta una entrada propia en la Wikipedia, no digo más. No,
una entrada propia que en Turquía no pueden ver porque en Turquía no se puede entrar a la Wikipedia. No existe en manera humana. Creo que si lo haces a través de un proxy o algo así, es decir, que si entiendes de informática puedes hacerlo, pero como os podéis imaginar, el turco de a pie, como el español de a pie, pues tampoco entiende mucho de informática como para saber qué es eso de un proxy. Pero bueno, esto es lo que ha pasado en Turquía los últimos 3 años. Pues bien, en medio de toda esta locura, el próximo domingo, es decir, este mismo domingo, el día 24, habrá elecciones generales, unas nuevas elecciones generales en las que se renovará de nuevo el Parlamento y se elegirá al presidente. Pero no se le elegirá como en el pasado, se le elegirá directamente y además a una nueva presidencia turca que emana del referéndum constitucional, de la reforma constitucional del año pasado. En principio para Erdogan esto es el final del camino. Es decir, si consigue salir de esta, salir bien librado de esta, quiero decir, se hará con una presidencia elegida directamente por sufragio universal, es decir, con respaldo popular pleno. Turquía ha pasado de ser una república parlamentaria a ser una república básicamente presidencialista en estos últimos 3 años y con un montón de poderes. El nuevo presidente de Turquía no es el antiguo presidente de Turquía, que era poco menos que una figura decorativa o casi. El próximo presidente de Turquía será un tipo francamente poderoso con poderes equiparables a los del presidente de la República Francesa o en muchos casos al de los del presidente de los Estados Unidos o de las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Bien, si además de eso, de él conseguir la presidencia, su partido, que como os decía al principio, se llama AKP, que en turco, las siglas en turco, en español sería Partido de Justicia y Desarrollo, si el AKP mantiene su ventaja en la Cámara, que actualmente es total, tiene la mayoría absoluta de las últimas elecciones de finales del año 2015, pues podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Turquía será enteramente suya. Y la verdad es que si nos fijamos en encuestas y un poco en el ambiente que se palpa en aquel país, lo más probable es que lo consiga. Ojo, que lo mismo me equivoco, pero con las encuestas en la mano y con las impresiones que yo mismo he podido recoger la semana pasada, porque estoy ahí, es que es muy posible que termine ganando tanto en las cámaras como la presidencia. No voy a decir ganando de calle, pero sí ganando con autoridad. Erdogan se presenta ante los turcos porque muchos se preguntan por qué, cómo es posible que esto esté sucediendo en un país tan cercano, un país que había hecho tantos avances en todos los aspectos. Pues curiosamente, ante los turcos Erdogan se presenta como el gran renovador, o el gran reformador, podríamos llamarlo así. El hombre que un siglo después de las reformas de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos, el tipo que se inventó la República de Turquía. Antes de esto no existía nada parecido. No se habla de un imperio turco, sino otomano. Era un imperio multinacional que no gobernaba por turcos, o el sultán era turco al menos, pero vamos a un imperio multinacional y no nacional. Y el que crea un Estado nacional turco es Mustafa Kemal Atatürk. Pues Erdogan en cierto modo se ve como él, o como su continuador natural, es decir, que él está dando forma un siglo después a la Turquía del futuro, perfeccionando el kemalismo y poniéndolo al día. Esta es un poco la teoría básica, lo que se puede extraer de sus discursos, de lo que dicen sus propagandistas, hasta un poco de su aspecto externo, ¿no? Con ese bigote, siempre con la bandera de Turquía detrás, un culto a la personalidad apreciable que otros presidentes y otros primeros ministros en Turquía no lo habían tenido, simplemente habían sido simples oficiales del gobierno. En este caso no, la imagen de Erdogan en Turquía es omnipresente, no al nivel de la de Atatürk, pero sí es omnipresente, está por todas partes y a él le gusta mucho salir por televisión y verse retratado. Entonces, esa es un poco la idea que quiere transmitir y que muchos turcos le han comprado. Pensaréis, ¿y los otros? Y los otros turcos, los que no se la han comprado, la oposición en definitiva, pues bien, para la oposición evidentemente no es así. Los opositores aseguran que el erdoganismo no tiene nada de kemalismo, que es de hecho una aberración del kemalismo y que en el fondo no es más que un régimen autoritario, no dictatorial, porque hay elecciones y ciertas garantías constitucionales. No es una democracia
equiparable con las democracias europeas, por supuesto, pero si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hay en otros países de Oriente Medio, pues sí sería casi un régimen ejemplar. Pero vamos, para ellos no hay nada parecido al kemalismo, y de lo que hablan es directamente de que el erdoganismo es autoritarismo puro con un barniz democrático. Barniz democrático, pues, que se verifica en ocasiones como las de este domingo, en las que hay unas elecciones, campañas electorales, y en las que unos y otros pues se están insultando. Bien, a nosotros que no somos turcos, y este programa evidentemente los turcos no lo escuchan porque no lo entienden, y aparte no creo que los temas que tratamos los hispanos les interesen demasiado. Para nosotros, ¿qué es Erdogan? Es decir, si nos lo preguntásemos, es decir, ¿que es un renovador o es un simple dictador, un protodictador con ganas de pasar a la historia y de desbancar incluso a Mustafa Kemal Atatürk? Pues la verdad es que, estudiando un poco la figura y la historia reciente del país, bueno, y el propio AKP y al propio Erdogan, la verdad es que, no lo sé, yo creo que es ambas cosas. Es decir, es un reformador porque ha hecho muchas reformas, algunas bien dirigidas y otras pésimamente dirigidas, y a la vez es un tipo con una voluntad autoritaria apreciable, es decir, que no hace falta esforzarse mucho para verla. No voy a decir que quiere, que está deseando que su cara aparezca en los billetes de 100 liras, pero vamos, que no creo que tampoco dentro de unos años le importase si aparece. Es decir, que es las dos cosas de las que se le acusa, las lleva a cabo, las perpetra en una palabra. Erdogan es un tipo que, a poco que se estudie un poco su biografía y su proceder político, es un tipo extremadamente astuto que ha conseguido seducir a Turquía y seducirla durante 15 años, y la sigue seduciendo, con una suerte de nacionalismo religioso. Y pensaremos, bueno, ¿qué es entonces un régimen islamista? No exactamente. Es algo difícil de entender en Occidente, porque no es el islamismo al uso lo que entendemos por un régimen islamista, de cuando se acusa, no, es que este tío es islamista. No, no es islamista, o el islamismo al menos como lo entendemos. Pero tampoco el nacionalismo erdoganista es algo como solemos entender estos nacionalismos en Oriente Medio o en ciertos países no occidentales o medio occidentales. Es decir, no es anticapitalista, por ejemplo, no es antioccidental o totalmente antioccidental, como el de, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela o el de los ayatolás iraníes. Erdogan, de hecho, presume de haber modernizado Turquía y de haber puesto su economía en órbita. Turquía tenía un problema, y era que no conseguía pasar del medio ingreso, es decir, de ser un país en el que no era propiamente el tercer mundo. Sí, no había más que ir a Turquía hace 20 años y verlo, decir, bueno, esto no es un país del tercer mundo, no es, pues, qué sé yo, no es el Yemen, pero tampoco era un país del primer mundo, es decir, no era Alemania, Austria o cualquier país, no era Italia tampoco. No era un país, ni siquiera era comparable con los países del Mediterráneo, países vecinos como Grecia, Italia o la propia España. Un país que se había quedado ahí en mitad de ningún sitio, en un limbo, que no conseguía pasar de ahí, que su economía no crecía siempre estaba constipada, en una palabra. País atrasado, si uno visitaba Turquía en los años 80, incluso 90, veía malas carreteras, los automóviles eran peores que en la vecina Grecia, por ejemplo, y así sucesivamente. Pues bien, Erdogan presume de haberla modernizado, de haber puesto su economía en órbita, como decía. Y el que llega ahora mismo a Turquía, en el año 2018, lo percibe a la primera. Las ciudades como Estambul o Esmirna o Ankara mismamente, que es la capital, están llenas de rascacielos, y rascacielos de nivel Dubaití, es decir, han hecho unas torres espectaculares en todos estos sitios de diseño, no necesariamente de buen gusto, la verdad, pero bueno, que han costado dinero. Su dinero han costado, ¿no? Que diría un rústico. Pues, y ese dinero evidentemente no cae del cielo. Hay nuevas autopistas por todo el país, hay hospitales recién construidos, hay hasta una línea de alta velocidad que va de Estambul a Ankara, y que lleva trenes españoles, por cierto. Si viajáis, la alta velocidad en
en Turquía se llama Hizli Tren, y que significa así, literalmente tren rápido. Bueno, pues los trenes que van de Turquía, en Turquía de Estambul a Ankara, son españoles. Son unos trenes fabricados por CAF en Guipúzcoa. Bien, pues a la vez que hacía todo esto, es decir, que modernizaba el país, que al menos desde el aspecto externo Turquía se incorporaba al primer mundo, y aterrizar en Estambul no es muy distinto a hacerlo en Milán, por ejemplo. De hecho, es más espectacular porque tiene muchos más rascacielos. Pues a la vez que hacía todo esto, iba revalorizando la tradición islámica del país. Es decir, que iba acabando poco a poco con la tradición laica heredada de Ataturk, que insistió mucho durante sus años de vida, pues los 15 años que pudo gobernar en Turquía, pues luego se murió de pura cirrosis, de que el país tenía que ser, la república tenía que ser laica por encima de todo. Lo más lo hizo consagrar en la Constitución. Y esto se ve también, a poco que se visite el país, se ve en la cantidad de mezquitas nuevas, recién hechas, por barrios, por todas partes. Se ve en el velo en las mujeres. Mucha gente que estuvo en Estambul en los años 80 dice, pues era muy difícil ver una mujer con velo en Estambul, y hoy es bastante común. Se ve también en la forma en la que se vive el Ramadán. Ha sido ahora, hace solo unos días. Es decir, que se vive de manera pública y no privada, y son los ayuntamientos de las ciudades, el propio gobierno, el que trata de que eso se festeje y se celebre como tal. O, por ejemplo, pequeños detalles que llevan incorporada mucha información, como son las sucesivas alzas fiscales sobre las bebidas alcohólicas. Turquía tiene una bebida alcohólica nacional, que es el rakí, que es una especie de anís que mezclan con agua, muy fuerte, por cierto. Bueno, pues el rakí está carísimo para los turcos, quiero decir. Pues les ha ido metiendo los impuestos. No prohíbe beber alcohol, como en otros países islámicos, pero se lo pone más caro. Bien, todo esto del alcohol parece una tontería, pero ya os digo que lleva bastante información dentro. Bien, todo esto le ha ido como la seda, y le ha funcionado muy bien. O le fue como la seda hasta julio de 2016, que es cuando una parte del ejército, una sección del ejército, que es el guardián de las esencias kemalistas, y lo fue desde el principio, no olvidemos que Mustafa Kemal Atatürk era un militar antes de cualquier otra cosa, pues esa sección del ejército le dio un golpe de estado. Esa noche, acordaros, fue hace muy poquito, menos de 2 años, Erdogan salió por televisión, una periodista de CNN Turk le entrevistó a través de un iPhone, y el otro no se sabía dónde estaba, pues la otra con el iPhone en la mano por televisión. Fue una cosa espectacular, digna de ser vista. Decían, por favor, salid todos a la calle, que todos los míos salgan a la calle. Y los suyos salieron a la calle jugándose la vida. De hecho, los militares sublevados mataron a algunos civiles. Bien, esto marca un punto de inflexión considerable, porque supone el primer escollo que se encuentra Erdogan desde que llegó al poder por primera vez a principios de siglo. El golpe fracasó, no solo porque saliesen los erdoganistas a la calle, sino porque no tenían suficiente fuerza, pero le dio a Erdogan la coartada perfecta para hacer una gran purga interna. Gran y grandiosa, no os he dado los datos antes, 150.000 personas, ¿no?, afectadas por esta purga. Bien, este golpe, aunque fracasó, demostró que las reformas que estaba llevando a cabo tenían sus partidarios, pero también tenían sus detractores, más de los que él pensaba. Es decir, que mucha gente estaba en contra de esas reformas a pesar de que traían crecimiento económico, rascacielos, hospitales, trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero es que se ha encontrado con otro problema después del golpe, y es que el crecimiento económico también se ha detenido. Desde hace un par de años, la economía turca, habréis leído sobre este mismo tema o habréis visto algo en televisión, da señales de agotamiento por todos los lados. La inflación está disparada, creo que es del 30%, una locura, y bueno, ha aumentado el desempleo. En los 2 últimos meses la lira se ha desplomado. Si queréis pasar unas vacaciones estupendas este verano, que vuestro dinero valga mucho, vuestros euros valgan mucho, iros a Estambul. Veréis la cantidad de cosas que podréis comprar por muy poquitos euros gracias precisamente a esto.
Claro, esto es bueno para los exportadores turcos o para algunos exportadores turcos y malo para todos los demás, porque en esos años de crecimiento de la economía turca se había sofisticado y se habían empezado a producir muchas cosas y cosas muy buenas que necesitan importar. Estas importaciones se les han puesto por las nubes, por no hablar de la cantidad de empresas turcas grandes, sobre todo grandes conglomerados, que tenían deudas denominadas en euros, por ejemplo, y que ahora, pues evidentemente, se las van a ver negras para poderlas pagar, como esto sigue así, ¿no? Bien, es en estos puntos donde el hiperliderazgo de Erdogan se está fracturando. No digo que se haya fracturado del todo, pero sí se está fracturando. Lo que no sabemos es hasta qué punto se va a fracturar, es decir, hasta qué punto estas dos cosas pueden hacerle salir del poder. Y además no lo sabremos hasta el lunes por la mañana, cuando tengamos los resultados finales de las elecciones. Es decir, que todo lo que podemos hacer ahora es especular con más o menos fundamento, eso sí, pero especular a fin de cuentas. El principal rival de Erdogan se llama Muharrem İnce, que es un tipo que de la misma edad de Erdogan, creo, año arriba, año abajo, que se está dando unos baños de multitudes durante la campaña, se los ha dado por lo menos de campeonato. Pero al que las encuestas no le dan más del 30% en la mejor de las encuestas, frente al 40%, 50% que le dan a Erdogan. Es decir, que vemos que le funciona la cosa a Ince, pero le funciona solo en una parte del país, que es en la Turquía occidental. Realmente esa es donde está la fractura y donde lleva mucho tiempo. La Turquía occidental quiere decir la costa del Egeo, la Tracia es la Turquía europea, la parte de Turquía que está en el continente europeo. En las últimas elecciones, las de finales de 2015, el partido de Ince, que se llama CHP, que es el Partido Popular Republicano, viene a ser más o menos un partido socialdemócrata, así a grandes rasgos, ganó en todas estas áreas, en todas estas zonas de Turquía, de las zonas, costa del Egeo, tal, Tracia. Pero en cambio es insignificante o tiene muy pocos votos en la Turquía interior, que vendría a ser algo así como la reserva espiritual del erdoganismo. Por otro lado, nada extraño, nada de lo que extrañarse. Es decir, son las dos Turquías que conviven desde las reformas de Ataturk y no han cambiado en nada, o han cambiado muy poco. La occidental, que es laica y es europea, frente a la Turquía interior, la de Anatolia, que es religiosa y tradicional. En los últimos 100 años, desde las reformas kemalistas, la voz cantante la ha llevado la primera. Esa Turquía de las costas del Egeo, pues hasta la llegada de Erdogan, que se erigió desde el principio en defensor de esa Turquía auténtica, a pesar de que Erdogan es de Estambul. No pensemos que es que él viene de las profundidades de Anatolia, más de Estambul del lado europeo, ni siquiera del lado asiático. Y además ha identificado el éxito económico y la recuperación del orgullo nacional con esa Turquía interior. Pues bien, este domingo, es decir, dentro de unas horas, como aquel que dice, estas dos Turquías volverán a batirse en duelo electoral. Y la verdad, todo indica que la de Erdogan se va a conceder una prórroga. Tengo una llamada de David, un oyente de Bogotá, en Colombia, que me pregunta sobre un tema muy interesante. Vamos a escucharle. Quisiera saber tu opinión acerca de los estratos que hay en Colombia. Es decir, que aquí a la gente, en función del lugar donde vive, se le asigna un estrato. De modo que en los servicios públicos paga una mayor o menor cantidad, así el consumo pues sea el mismo. Esto se hace para subvencionar o subsidiar a los estratos más bajos. Quisiera saber qué opinas de este modelo de segregación en la ciudad y el efecto que tiene pues en nosotros los ciudadanos. Gracias. Pues mira, David, la estratificación en Colombia solo la conozco de oídas y algo menos de leídas, si la conozco un poco por encima, la verdad.
pero no he podido estudiarla sobre el terreno, que es donde se estudian este tipo de cosas. Sobre el terreno, conociéndola, viéndola con mis propios ojos, hablando con gente de los distintos estratos. Creo que hay 6, ¿no? Que va del 1 al 6, de los más pobres a los más ricos. Es decir, a fin de cuentas, de la observación nace la ciencia, ¿no? Pero vamos así, a grandes rasgos, y por lo poco que lo conozco, me parece una mala idea. Una mala idea básicamente porque guetifica, es decir, hace guetos, fabrica guetos. No, yo no sé a quién se le ocurriría eso de la estratificación, creo que viene de los años 90, una cosa así. Pero vamos, si quieres acabar, no sé, con los pobres, quieres acabar con la pobreza, creo que lo peor que puedes hacer es subsidiarla. Y este es un caso claro de crear un sistema general, completo, para subsidiar la pobreza dentro de una misma ciudad. Es decir, que el pobre siga siéndolo eternamente, nada más. Y además queda no solo eso, sino estigmatizado, ¿no? Entonces que eres del estrato 1, que es el estrato de los pobres, ¿no? Estrato 1 y tu casa es del estrato 1 y como vives aquí, pues significa que eres pobre y lo vas a seguir siendo eternamente, aunque consigas trabajo en un banco y te paguen muy bien, como vives en una casa del estrato 1, te van a seguir pagando la luz, el agua, etcétera, ¿no? No sé, tendría que estudiarla más a fondo, porque estas cosas, ya sabes, hay que verlas con tus propios ojos. Pero vamos, para eso tendría que ir a Bogotá, y es una ciudad en la que nunca he estado, así que no he podido verlo con mis propios ojos, más allá, ya te digo, de lo que me han contado, pues colombianos como tú, o de lo que he leído por aquí y por allá. Vamos con otra llamada, esta es de Gonzalo de Jaén, que tiene una pregunta no para mí, sino para Laura Mascaró, que no sé si os acordáis, pero hace un par de días se dejó caer por aquí con un curso online sobre educación financiera. Hola Fernando, tengo una pregunta para tu amiga Laura Mascaró. Y es que para los que no tenemos hijos, pero tampoco nos hemos educado financieramente, ¿qué nos recomendaría? Un saludo. Pues nada, Laura, si estás ahí, ya sabes, responde a Gonzalo, porque no sé si tu curso, no tengo ni idea, si tu curso es solo para niños o también Gonzalo, que ya está hecho todo un hombretón, puede apuntarse a vuestro curso de educación financiera. Ojo, para aprender nunca es tarde. Así que yo en principio no sé lo que dirá Laura, pero yo creo, Gonzalo, que también te podrás apuntar a ese curso de educación financiera y además, si no eres un niño, pero tampoco eres muy mayor. Es decir, eres jovencito y esta es la edad perfecta para aprender ciertas cosas y luego no andar pidiendo hipotecas que no vas a poder pagar y cosas por el estilo. Pues nada, te dejo eso ahí, Laura, si andas por ahí, ya sabes, contéstale y vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre Pedro Sánchez. Pedro es aire fresco, que no limpio, en el panorama político nacional, y su efecto aventador despeja la mirada e invita a la oportunidad, que todos parecen querer darle, pese a lo arribista de su pasado, lo complicada y débil que es su posición actual y los retos apabullantes que ha de gestionar. Cuando se llega de manera rocambolesca a la presidencia, queda claro que no hay un plan, una trayectoria o un ideal, tan solo oportunismo y funambulismo. Mucho sonríe el artista ante los focos y los aplausos, pero ni está cerca del suelo, ni ha practicado jamás, ni tiene red. Si se cae, nos va a manchar a todos al romperse las botellas del paro, la unidad nacional y la deuda con las que malabea. A mí, el presumible desaguisado me impide disfrutar de la funcioncita. Un cordial saludo de Pizarro. Pues nada, queridos amigos, con esto terminamos la edición de la Contracrónica de hoy, jueves 21 de junio, y os emplazo a que mañana, que será viernes 22 de junio, que también habrá Contracrónica, volváis por aquí. Hasta mañana, amigos.